Desde que comenzó la pandemia, hemos visto muchos cambios definitivamente en las directrices, en los protocolos, sobre todo para aquellos que queremos viajar. El aeropuerto de San Juan, así como distintas dependencias del gobierno, han actualizado pues esa información a medida que ha ido estando disponible. Actualmente muchas personas vemos esa esperanza en el proceso de vacunación alrededor del mundo, pero aún existen dudas acerca de cómo viajar, cómo entonces adaptarse a esa nueva vida cuando queremos hacer estos viajes y las medidas que podemos tomar si estás o no vacunado. Por eso vamos hoy a conversar con la doctora Miriam Ramos Colón, epidemióloga del Departamento de Salud a cargo del Sistema de Vigilancia Epidemiológico del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico. Le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Bien interesante que este sistema de vigilancia del aeropuerto se creó con el fin de identificar esos casos sospechosos, ya sea confirmados de pacientes infectados, incluso dando seguimiento a estas personas y llevando un registro de casos sospechosos y casos confirmados. ¿Cómo beneficia tener este tipo de información? Es bien importante, ¿verdad?, resaltar que Puerto Rico fue uno de los primeros países a principio de la pandemia que estableció protocolos y estableció la manera en que íbamos a poder identificar y monitorear a estos viajeros para poder entonces identificar posibles contagios dentro de la población y poder atenderlos tempranamente. Esto nos permite a nosotros como Departamento de Salud poder tener visibilidad de cuál es el riesgo de las personas que viajan y llegan a la isla o aquellas que regresan por haber decidido realizar algún viaje, por la razón que sea. Claro, en el momento presente, ¿cuáles entonces son esos protocolos? En el momento presente, los protocolos que están vigentes se rigen por una nueva orden ejecutiva que entró en vigor el 15 de julio del 2020, el cual establece que todo viajero que llega a Puerto Rico, sin importar cuál es su destino, tiene que completar una declaración de viajero. Esta declaración de viajero se puede realizar hasta 72 horas antes de la persona llegar a Puerto Rico, pero tiene hasta el momento de llegar a las facilidades del aeropuerto para completar ese documento. Sí, les recomendamos al viajero que lo haga con anterioridad para que pueda entonces programar cuáles son las opciones que va a tener disponibles. Sí. Y como gobierno, ¿verdad?, les recomendamos que se realice una prueba molecular 72 horas antes de realizar su viaje. Doctora, antes viajar era simplemente pues sacar ese boleto de avión, el hotel, si acaso, ¿verdad? Uno se quería planificar un poquito más y quizás planificar una que otra atracción. Hoy día parte de ese proceso de planificación para viajar son estas pruebas. Sin duda alguna, cada aeropuerto establece sus reglas particulares. En el caso de Puerto Rico, hablemos sobre esas pruebas porque sabemos que el aeropuerto ha instalado un servicio para hacerte estas pruebas de PCR o molecular, pero esto es un servicio que la persona pues tiene que encargarse de costear, ¿no? Como una responsabilidad ciudadana. Cuando hablamos de las responsabilidades que cada cual debe, las que debe invertir, estamos hablando de un protocolo que exige Puerto Rico, pero para entrar o para salir. ¿Cuál es exactamente el modo de operar? Eso es una duda muy frecuente a raíz, ¿verdad?, de unos cambios que hizo el gobierno federal recientemente, pero para vuelos internacionales. Para aclararte, para salir de Puerto Rico, lo más importante es que cada viajero identifique cuáles son las regulaciones y las reglas que establece la jurisdicción o el país hacia donde va. Puerto Rico de salida no tiene ninguna restricción o ningún requisito particular. Así que le instamos a que no importa el lugar donde viaje, acceda ya sea a las plataformas digitales que la mayoría de los países tienen o que consulte con un agente de viaje que le puede entonces orientar sobre cuáles son esos requisitos particulares del lugar donde la persona, ¿verdad?, va a su destino final. No obstante, para entrar a Puerto Rico, como mencioné anteriormente, sí existen unos requisitos basados en esa orden ejecutiva 2020-052 y le establece al viajero que complete la declaración de viajero, se realiza una prueba PCR con 72 horas antes o de no tenerlo disponible, puede escoger realizarse la prueba en Puerto Rico, que según las recomendaciones del CDC debe esperar entre 3 a 5 días para realizarse la prueba. Sin embargo,
durante ese periodo el viajero tiene que permanecer en cuarentena Claro. y monitorear lo que son sus síntomas. Sí, porque mucha gente se pregunta, bueno, pero yo no conozco a nadie en ese otro país quizás a donde voy a acudir. ¿Cómo entonces hago el arreglo para hacerme esta prueba y mostrarla en el aeropuerto de Puerto Rico una vez llegué? Y esa es parte, ¿no?, de las consideraciones que ha hecho el aeropuerto para ofrecer estos servicios. Ahora bien, hablamos de salud y hemos preguntado a otros invitados cómo ven la cooperación ciudadana pues para con estas pruebas, ¿no? Que es parte ya de la realidad que estamos viviendo. Exacto. En el caso de Puerto Rico, el sistema de vigilancia epidemiológico recoge información sobre los viajeros que ya llegan con prueba a Puerto Rico y solamente el 25% de ellos se realiza la prueba antes de llegar a la isla. Okay. Sin embargo, es bien importante mencionar que actualmente la mayoría de los viajeros siguen siendo personas residentes. Por lo tanto, al llegar hacia su lugar, hacia su residencia, pues tienen otros servicios disponibles. Así que es parte de la explicación que podemos dar a ese % tan bajo. No obstante, aunque sea residente, nosotros les recomendamos que se pueda hacer las pruebas, ya sea las facilidades que ya Aerostar ha designado para esos fines a costo del viajero, o entonces lo puede hacer en su laboratorio de preferencia a través de toda la isla. No obstante, sí quisiera resaltar que dentro del sistema de vigilancia epidemiológico que hemos trabajado, sí el aeropuerto, a costo del Departamento de Salud, realiza pruebas a aquellos viajeros que en el área de cernimiento muestren algún signo o presenten algún síntoma visible de lo que es COVID-19. En ese caso, cuando pasan el cernimiento, va entonces al área clínica donde se llena una serie de información clínica se le realiza prueba serológica y prueba molecular, pero son únicamente aquellos casos con síntomas o que el personal determine que es necesario realizar la misma. Muy bien, ahora hay que llenar una declaración del viajero. ¿Dónde se consigue? ¿A dónde tenemos que acceder para encontrarla? Pues la declaración de viajeros se puede encontrar a través de la plataforma viajeseguropr.com o travelsafe.com, o si la persona tiene dificultad tecnológica para realizarlo, lo puede hacer en las mismas facilidades del aeropuerto, donde el Departamento de Salud cuenta con personal y el equipo necesario para hacerlo. La retroalimentación que nos dan los viajeros sobre el proceso de llenar la declaración es que es bastante fácil. Muchos de ellos, cuando ven la fila, dicen, lo puedo hacer desde mi mismo celular. ¿Seguro? Así que lo realizan. Es un proceso sumamente friendly o fácil para el viajero. Sí, amigable. ¿Y qué tipo de información se requiere del viajero? Pues la declaración de viajeros recoge información sociodemográfica, entiéndase su edad, su nombre, la dirección o el lugar donde se va a quedar, si es residente o no. Bien importante, si viaja con menores, esa declaración de viajeros del adulto tiene que incluir la información de los menores con su fecha de nacimiento y otra información particular. Y también la declaración de viajeros pregunta sobre su estatus de vacunación, pregunta sobre cuál opción está escogiendo el viajero dado su situación particular, y bien importante, y es la parte que mucha gente no lee ni está claro, hay unas letras en la parte posterior donde usted certifica que está ofreciendo información fiel y exacta, además de que da las penalidades en caso de ofrecer información falsa o en caso de no cumplir con lo que usted decidió que iba a realizar. Ofrecer información falsa o inconclusa o a la que no se le puede acceder. O sea, que si damos, por ejemplo, un correo electrónico que no es el que nosotros acostumbramos a mirar o un número telefónico inexistente, ¿qué pudiera suceder? La declaración de viajero nos provee la información necesaria para entonces registrar al viajero en lo que es la plataforma electrónica SARA Alert, que nos permite monitorear ese viajero por los próximos 14 días una vez llega a Puerto Rico. Buen año 2021 para todos allá en el departamento. Muchísimas gracias por sus conocimientos. A la doctora Ramos Colón por compartir toda esta información con nuestra comunidad aeroportuaria. Recuerden que accediendo al portal sjuinsider.com, ahí está la declaración del viajero también y se mantiene al día con relación a todo lo que ocurre aquí en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico, SJU. Además, pueden seguir las cuentas de las redes sociales del aeropuerto en Instagram, en Facebook y en Twitter como @aeropuertosju. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden, a viajar seguro.